Buenas tardes, licenciada. Voy a hablar sobre el procesamiento cerebral del cerebro. En la introducción, el cerebro está compuesto por 100.000 millones de neuronas y miles millones de fibras conectadas que a cada segundo hacen una sinapsis. La sinapsis de manera como se comunica una neurona con con más neuronas. Y es el elemento principal de la mentalidad humana, conformado por dos hemisferios conectados al cuerpo calloso, porque si no funcionaría de manera diferente. Su capacidad está representada por el 2% de la energía del ser humano y su característica fundamental del cerebro es su alta interconexión, de modo que el cerebro se caracteriza por sus funciones paralelas, reconoce formas, incluye patrones, abstrayendo conceptos, y la información no se almacena local, se distribuye por todo el cerebro. Entre el estudio de la relación del cerebro y del lenguaje hay una controversia. En el primer periodo fue desarrollado por autores como Hipócrates, Platón, Aristóteles, Galeno, Magno y Francis Gall. Presumieron pues no que una relación entre el tamaño de los glóbulos rojos, el desarrollo de la memoria, la localización del área del lenguaje, pero sin embargo Francis Gall se opuso a la idea que el cerebro es un organismo sin estructura. En el segundo periodo fue dirigido por Paul Broca en el año 1824-1880. Realizó estudios en cadáveres, ¿no? Definió que la zona está relacionada con el lenguaje, era el lóbulo frontal izquierdo, igual también realizó Guarnice en el frontal izquierdo, y dijo, ¿no?, que se encontraba también en el temporal izquierdo. Pero en la actualidad el profesor Poppel del 2011 dice que sí existe, ¿no? Y que la sencillez y el modelo de estas regiones de Broca y Guarnice no explica cómo se sabe el procesamiento del lenguaje en nuestro cerebro, donde las condiciones del ser humano utiliza diferentes regiones para comprender, producir el lenguaje y distintas funciones neurológicas. Organización, análisis temporal del lenguaje del cerebro. Para que un sonido se escuche, cumple ciertos requisitos. La fuente de producción vibratoria, el material que propague la vibración y el aparato auditivo donde capture las vibraciones y la transforma en información comprensible. Este estímulo externo se puede escuchar en el ser humano y viaja desde el pabellón auricular hasta el cerebro en tres áreas. Que son pues no externa, la media y la interna. En la externa está el pabellón y el canal, que transmite el sonido acústico al oído medio. La media temprana está el tímpano, la canena de los huesecillos, y su función es adoptar la vibración externa al oído externo. La interna está el laberinto vestibular y el cóclea. El hueso temporal, llamado como un fluido de composiciones electrolíticas, y el cóclea, donde se encuentran pues, ¿no?, las células ciliadas. Estas son encargadas de interpretar las ondas sonoras y la transformación con impulsos eléctricos y los envía al cerebro. En conclusiones, el modelo clásico deduce que las regiones del cerebro están dedicadas al procesamiento del lenguaje. Sin embargo, las señales que las regiones se ocupan en múltiples quehaceres cognitivas que no se involucra en el habla. Pero hoy sabemos, ¿no?, que en el vínculo del lenguaje se sabe que hay una gran parte de nuevas tecnologías que nos permiten desarrollar estudios no invasivos. Por lo tanto, las funciones cerebrales durante el procesamiento del lenguaje son complejas, interconectadas y profundas, y no tan simple como se pensaba, como el modelo de Broca y Guarnice. En el modelo de Broca y Guarnice dice pues no que en 1881 y 1865 Broca publicó varios casos clínicos de trastornos de la articulación del lenguaje, a la limitación de sonidos en el área frontal izquierdo y los primeros intentos de localización del lenguaje